Y estas enzimas transferasas son conocidas como las transaminasas o las aminotransferasas. ¿Sí? Las transaminasas o también conocidas como aminotransferasas. Estas enzimas trabajan frecuentemente a nivel hepático, ¿no? Su acción se da más que todo a este nivel, a nivel hepático. No es que no las encontremos en los demás tejidos, pero tienen mucha actividad a nivel del hígado. Y justamente de todas las transaminasas que se conocen, hay dos que son bastante importantes, que son la ALT y la AST, ¿no? ALT son las siglas de alanina transaminasa, como que también se le puede decir alanina aminotransferasa. Y la otra es la AST, ¿no? Que es la aspartato transaminasa o la aspartato aminotransferasa. Entonces, como su mismo nombre indica, estas enzimas se encargan de realizar la transaminación empleando estos aminoácidos, ¿no? Bien sea la alanina en la AST, perdón, en la ALT se utiliza la alanina, ¿no? En las reacciones de transaminación, y la AST utiliza el aspartato. Entonces, otra cosa importante que tienen que saber es que ambas transaminasas trabajan con una coenzima que es la PLP. PLP son las siglas en inglés de piridoxal fosfato, ¿sí? Y esta es una coenzima derivada de la vitamina B6. Deriva de la vitamina B6. Esta coenzima ayuda a la transferencia de grupos amino en el sitio activo. Ella va a ayudar a transferir los grupos amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Bien, entonces, esas son dos de las transaminasas más importantes. Entonces, la transaminación es una de las reacciones más frecuentes para degradar aminoácidos o para sintetizar aminoácidos, porque siempre que hay una reacción de transaminación, un aminoácido se degrada, es decir, un aminoácido pierde su grupo amino, y esto conlleva a su vez que otro aminoácido se forme, porque ese grupo amino que pierde un aminoácido se lo entrega a un alfa-cetoácido, y esto hace que se forme un nuevo aminoácido, ¿no? Entonces, en las reacciones de transaminación se degrada un aminoácido, pero se forma un nuevo aminoácido, ¿sí? Entonces hay una degradación que indirectamente genera un nuevo aminoácido. Otra característica importante de las transaminasas es que siempre, ¿sí? Siempre trabajan con glutamato, ¿sí? Trabajan con glutamato como donador de grupos amino, ¿sí? Donador de grupos amino, y trabajan con su alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, como aceptor de grupos amino, ¿no? Entonces, el otro alfa-cetoácido o el otro aminoácido puede variar, pero lo que tienen en común las transaminasas es que siempre, ¿no?, emplean el glutamato como donador de grupos amino y al alfa-cetoglutarato como aceptor de grupos amino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, ¿no?, en este caso, si la alanina se tiene que degradar, el grupo amino
lo va a coger o lo va a aceptar el alfa-cetoglutarato. Y si el aspartato se tiene que degradar, igual, ¿no? Su grupo amino va a ser transferido a un alfa-cetoglutarato. Entonces, cada vez que se degrade alanina o aspartato, ¿no?, se forma glutamato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que se degrada la alanina o el aspartato, pierden el grupo amino. Este grupo amino es aceptado por el alfa-cetoglutarato. Entonces, indirectamente, cuando se degrada alanina o aspartato durante transaminación, también se forma glutamato. Entonces, la degradación de estos dos aminoácidos durante transaminación indirectamente generan formación de glutamato. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que si hay mucha degradación de estos aminoácidos, pues se va a formar cada vez más y más y más y más glutamato. ¿Cómo hacen las células para deshacerse del exceso de glutamato? Que directamente se forma cuando se degradan aminoácidos por transaminación. Se degradan aminoácidos por transaminación, pero quien acepta los grupos amino de estos aminoácidos es el alfa-cetoglutarato, entonces se va acumulando glutamato. Todo ese glutamato que se va acumulando tiene que viajar a la mitocondria, ¿sí? No, porque estas reacciones de transaminación ocurren a nivel citosólico, ¿no?, a nivel del citosol. Entonces se va generando glutamato. En exceso de glutamato, ese exceso de glutamato tiene que viajar a la mitocondria, ¿sí?, para que ocurra la segunda reacción de degradación, que es la desaminación, ¿no?, también llamada desaminación oxidativa. Esto ocurre más que todo con el glutamato a nivel mitocondrial, ¿no?, como por efecto de la transaminación de ciertos aminoácidos, ¿no?, hacen que ciertos aminoácidos se degraden y esto conlleva la formación de glutamato. Entonces, ese exceso de glutamato, tiene que viajar a la mitocondria y dentro de la mitocondria ese glutamato recién se va a degradar, ¿no?, con la ayuda de una enzima llamada glutamato deshidrogenasa. Esta enzima es una enzima óxido-reductasa, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que es una óxido-reductasa? ¿Qué tiene ahí de cofactor? NADP, ¿no? Ahí está entre paréntesis porque a veces la enzima puede usar NAD o a veces puede usar NADP, ¿no? Por eso está entre paréntesis en el fosfato. Puede usar o NAD o NADP. Entonces, lo que ocurre acá es una reacción de oxidación, ¿no? Glutamato se oxida, ¿sí? Al oxidarse, obviamente pierde electrones. Estos electrones son aceptados por NAD o NADP y se forma NAD o NADP reducido, ¿no? Entonces, el glutamato al oxidarse va a perder su grupo amino, ¿sí?, y se genera una oxidación que hace que este carbono alfa se convierta en una cetona y ahora tenemos pues al alfa-cetoácido de glutamato, que es el alfa-cetoglutarato. Y el grupo amino que se pierde durante este proceso pues se convierte en amoníaco, ¿no? Entonces, producto de la desaminación oxidativa se va a generar alfa-cetoglutarato y amoníaco. Y ese amoníaco, que es altamente tóxico, tiene que convertirse en urea, ¿no?, ser transportado al hígado y convertirse en urea. De lo contrario, pues se generan muchos efectos adversos en las personas, ¿no? Cambios rápidos de pH, desequilibrio de iones, ¿no? Es muy tóxico el amoníaco, entonces una vez que se forma no se puede acumular, rápidamente se transporta al hígado para poder convertirse en urea. Entonces recuerden, aquí está el esquema de lo que hemos descrito hasta ahorita, ¿no?
La degradación de aminoácidos comienza por las reacciones de transaminación, que son catalizadas por las transaminasas. Al degradarse aminoácidos por transaminación, generalmente quien acepta esos grupos amino que se pierden es el alfa-cetoglutarato, motivo por el cual indirectamente la transaminación genera un aumento de los niveles de glutamato, ¿no? Para evitar que se siga acumulando, el glutamato viaja a la mitocondria, ¿no? En la mitocondria se genera la reacción de la desaminación oxidativa por la glutamato deshidrogenasa, que oxida el glutamato y lo vuelve a convertir en y lo convierte, disculpen, en alfa-cetoglutarato, ¿no? ¿Sí? Lo convierte en alfa-cetoglutarato y el grupo amino que se libera se convierte en amoníaco, y este amoníaco, al ser muy tóxico, tiene que ser transportado al hígado para convertirse en urea. Bien, entonces este proceso va a ocurrir en la mayoría de tejidos del cuerpo, ¿no? No solamente para alanina y aspartato, ¿no? Sino que también para otros aminoácidos, pero para temas del curso solamente vamos a nombrar esas dos transaminasas por ser las más importantes, ¿sí? A nivel clínico. La ALT, que es la alanina transaminasa, y la AST, que es la aspartato transaminasa. Bien, entonces, para ver si hemos comprendido bien, vamos a hacer un esquema, ¿no? Bien, entonces traten ustedes de completar el esquema, ¿no? ¿Qué sustratos estarían faltando colocar ahí, ¿no? ¿Qué productos y cuál es el nombre de las enzimas que están participando? ¿Sí? Traten de hacerlo ustedes, luego lo completamos en grupo. ¿Sí? Siempre tengo que tener en cuenta algo, jóvenes. Las transaminasas o las reacciones de transaminación son reacciones reversibles, ¿no? Se pueden dar de un sentido o del otro. Pero siempre, en cada uno de los sentidos o en cada una de las partes de la ecuación, siempre tengo que tener como sustratos un alfa-cetoácido y un aminoácido. Y acá también, un alfa-cetoácido y un aminoácido, ¿no? Si acá ya está el alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, el otro sustrato tiene que ser sí o sí un aminoácido.
¿Cómo me doy cuenta qué aminoácido es? Tengo que ver, ¿no?, qué alfa-cetoácido se ha formado. El piruvato, entonces, es el alfa-cetoácido de la alanina. Lo que ha pasado es que la alanina le ha donado el grupo amino a el alfa-cetoglutarato, ¿no? Y al perder su grupo amino se convierte en piruvato. Entonces, ¿cuál es el otro sustrato que falta ahí? Glutamato, ¿no? Porque el alfa-cetoglutarato, al aceptar el grupo amino, se va a convertir en glutamato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, ¿cuál sería la enzima de la reacción? ALT, ¿no? La alanina transaminasa. Que acuérdense que utiliza como coenzima a la PNP, ¿no?, piridoxal fosfato. Listo, entonces, glutamato ya saben que va a viajar a la mitocondria. Y en la mitocondria, ¿no?, es catalizada por ¿qué enzima? Correcto, la glutamato deshidrogenasa, ¿no? La glutamato deshidrogenasa. Lo que va a ocurrir es acá la desaminación oxidativa, ¿no? Desaminación quiere decir pérdida del grupo amino. Esta es una reacción en la cual el glutamato se oxida y pierde su grupo amino. Entonces, este grupo amino se convierte en amoníaco, este es el amoníaco, ¿no?, y en su alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato. Y ya luego este exceso de amoníaco tiene que ser transportado al hígado para que se pueda convertir en urea, ¿no? Y recuerden que la glutamato deshidrogenasa, por ser una oxidorreductasa, pues utiliza como coenzimas, bien puede ser NAT o puede ser NADP, ¿no? Ellas van a aceptar los electrones del glutamato cuando se oxiden, ¿sí? Sería parecido también para una reacción de transaminación con aspartato, ¿no? En ese caso, con aspartato sería el AST, la alanina, el aspartato, cuando pierda su grupo amino, se va a convertir en oxalacetato, ¿sí? Pero luego la secuencia de las reacciones es la misma, ¿no? Lo único que cambia es el aminoácido, nada más. ¿Hasta acá, jóvenes, tienen alguna pregunta? ¿Consultas? ¿No? Entonces recuerden, para temas del examen, que hemos dicho que hay 3 alfa-cetoácidos importantes, ¿no? El piruvato, que proviene de la alanina, ¿no?, el oxalacetato, que proviene del aspartato, y el alfa-cetoglutarato, que proviene del glutamato. ¿Por qué son importantes? Porque forman parte del ciclo de Krebs, ¿no? Forman parte del proceso de respiración celular. Y, como vamos a ver luego, también actúan en otras rutas como la gluconeogénesis. Sí, por eso son importantes, porque actúan en rutas importantes en el organismo. Bien, entonces les doy un tiempo para que termine de tomar apuntes mientras voy tomando lista. Descriptivo, donde vemos justamente el proceso de la transferencia de los grupos que hay por transaminación, ¿no? En el caso de la AST, que es la aspartato transaminasa, el grupo amino del aspartato, que está acá encerrado en rojo, ¿no?, es transferido al alfa-cetoglutarato, ¿no? Entonces el alfa-cetoglutarato acepta el grupo amino del aspartato, se convierte en glutamato. El aspartato, al perder su grupo amino, se convierte en oxalacetato, ¿sí? Y bueno, en el caso de la ALT, ¿no?, la alanina dona su grupo amino hacia el alfa-cetoglutarato, haciendo que el alfa-cetoglutarato se convierta en glutamato,
y la alanina que ha perdido el grupo amino se convierte en piruvato. ¿Sí? Entonces, cuando se degradan estos aminoácidos por transaminación, pues generan la formación indirecta de glutamato. Que esto puede ocurrir de sentido contrario. Acuérdense que esas enzimas son reversibles. Entonces, si es que no se quiere degradar, sino más bien se quiere sintetizar alanina o aspartato, esas enzimas que van a hacer, pues van a quitar el grupo amino al glutamato para que se pueda formar o bien aspartato o bien alanina, ¿no? Entonces, depende de lo que se quiera. Las transaminasas trabajan de acuerdo a las necesidades celulares. Si se quiere degradar alanina y aspartato, pues el grupo amino que se desprende de esos aminoácidos es captado por el alfa-cetoglutarato. Pero si se quiere sintetizar alanina o aspartato, entonces se le quita el grupo amino al glutamato, se le coloca o bien al piruvato o al oxalacetato y ya tenemos alanina o aspartato. Entonces, depende de las necesidades celulares. ¿Para qué? Para saber en qué sentido va la reacción. Bien, se pueden degradar esos aminoácidos o también se pueden sintetizar por transaminación. Pero en ambos casos, siempre las transaminasas están trabajando o bien con glutamato o bien con alfa-cetoglutarato, ¿no? Esos, digamos, los sustratos que son fijos en las transaminasas. Luego lo que varían ya son los otros aminoácidos o los otros alfa-cetoácidos. Bien, entonces todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿no?, que es las reacciones de transaminación seguidas de las reacciones de desaminación oxidativa, se conoce como el proceso de transdesaminación, que es el proceso previo al ciclo de la urea, ¿no? La transdesaminación es el proceso en el cual, a través de reacciones de transaminación y desaminación, se libera el amoníaco y este amoníaco tiene que ingresar al ciclo de la urea, ¿no? Bien, entonces, antes de entrar al ciclo de la urea, tenemos que aprender cómo es que el amoníaco llega al hígado, ¿sí? ¿Cómo es que el amoníaco llega al hígado si es que el amoníaco se produce en otros tejidos que no sean el hígado? Porque si eso ocurre en el hígado, el amoníaco que se libere directamente pasa al ciclo de la urea, ¿no? Porque el ciclo de la urea ocurre a nivel hepático. Pero ¿qué ocurre si este proceso se da en los enterocitos o en los neumocitos o en los cardiocitos, ¿no? ¿Qué pasa si ese proceso se da en esos tejidos? En esos tejidos no se hace el ciclo de la urea. El ciclo de la urea solamente se hace a nivel hepático. Eso obliga al organismo a buscar maneras de transportar el amoníaco que se genere en esos tejidos hacia el hígado. Necesitamos unas moléculas que transporten el amoníaco hasta el hígado, ¿no? Entonces vamos a ver justamente cuáles son estos mecanismos de transporte, ¿no? Tenemos entonces que la gran mayoría de tejidos van a utilizar a la glutamina como transportadora del amoníaco, ¿sí? Lo que sucede es que si se empieza a formar amoníaco en los tejidos, ¿no?, que no son el hígado, ¿no?, los tejidos extrahepáticos, el amoníaco no va a hacer ciclo de la urea acá, ¿no? El amoníaco solamente hace ciclo de la urea en el hígado, entonces hay que transportar ese amoníaco. Una de las maneras que se tiene, que es uno de los mecanismos más frecuentes, es hacer que este amoníaco se incorpore a una molécula de glutamato a nivel de su cadena lateral y se forma glutamina, ¿no? Y la glutamina se convierte entonces en un transportador de amoníaco, en un vehículo que lleva el amoníaco desde ese tejido hacia la sangre.
La enzima que realiza este proceso se llama glutamina sintetasa, ¿no? Esta enzima es una ligasa, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque une moléculas y a su vez gasta ATP, ¿no? Entonces, unas características de las ligasas, que unen moléculas y que gastan ATP para ese proceso. Entonces la glutamina sintetasa une al amoníaco a la cadena lateral o al grupo R de glutamato y se forma glutamina. Y esta glutamina viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. En el hígado es hidrolizada por la enzima glutaminasa, que es una hidrolasa, ¿no? Y la glutaminasa va a partir nuevamente la glutamina en amoníaco y glutamato. Y el amoníaco que ya está en el hígado, pues ya puede participar del ciclo de la urea, ¿no? Entonces, es el medio de transporte de amoníaco más común que tenemos en los tejidos, ¿no? Utilizar la glutamina. Formar glutamina, que la glutamina transporte el amoníaco y una vez que llega al hígado, la glutamina se vuelve a desdoblar en amoníaco y glutamato y el amoníaco ya entra al ciclo de la urea. ¿Ok? Entonces para eso interviene tanto la enzima glutamina sintetasa, que es la que forma la glutamina, y la glutaminasa, que es la enzima que en el hígado hidroliza la glutamina y la vuelve a convertir en amoníaco y glutamato. Hay otro mecanismo más, pero este mecanismo es particular del músculo, ¿sí? Sucede que en el músculo, ¿no? Vamos a tener una gran cantidad de alanina, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede hacer es utilizar una transaminación para todo este exceso de amoníaco, poder transportarlo bajo la forma de alanina. Pero acá no va a ser tan directo, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es que el exceso de amoníaco, con ayuda de la enzima glutamato deshidrogenasa, que también es reversible, incorporar este amoníaco a un alfa-cetoglutarato y convertirlo en glutamato, ¿no? Y este glutamato, por una transaminación, le va a donar el grupo amino al piruvato y el piruvato se convierte en alanina, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que hemos visto acá, pero en sentido inverso, ¿no? Vamos a ver lo que hemos visto acá, pero en sentido inverso. Es decir, que el amoníaco se incorpora al alfa-cetoglutarato y se forma glutamato. Y luego el glutamato dona su grupo amino al piruvato y se forma alanina, ¿no? Lo mismo que hemos visto ahí, pero en sentido inverso. Y una vez que se forma la alanina es la que viaja, ¿no? Para el músculo, la alanina es la transportadora del amoníaco. ¿Sí? Esto ocurre solamente a nivel muscular, ¿no? Para el músculo, entonces, quien transporta el amoníaco al final es la alanina. Entonces la alanina sale del músculo, viaja por el torrente sanguíneo, la alanina llega al hígado, ¿sí? La alanina llega al hígado, y la alanina, ¿qué va a pasar? Va a ser transaminada y entonces le va a donar ese amoníaco, que está ahora bajo la forma de grupo amino, se lo va a donar a el alfa-cetoglutarato en el hígado y se forma glutamato, ¿no? Y este glutamato es desaminado y se libera el amoníaco, ¿sí? ¿Y qué ocurre con este piruvato que se ha formado? Este piruvato me puede servir en el hígado para formar glucosa, ¿no? Esto de acá se conoce como ciclo de la alanina-glucosa. Ciclo de la alanina-glucosa es un ciclo que ocurre entre el músculo y el hígado. Se forma la alanina en el músculo para transportar el amoníaco, ¿no? Se forma la alanina en el músculo para transportar el amoníaco. Y una vez que la alanina llega al músculo, ¿no? Por mecanismo de transaminación y desaminación, logramos liberar el amoníaco, que luego va a entrar al ciclo de la urea, pero también se forma piruvato, y este piruvato que provee
la llegada de la alanina sirve para formar glucosa a nivel del músculo, a nivel del hígado, disculpe. Sirve para formar glucosa a nivel del hígado. Por eso se llama ciclo de la alanina-glucosa, ¿no? El músculo provee de alanina para que el hígado pueda formar glucosa y esa glucosa pueda servir como fuente de energía luego para el mismo músculo. Entonces al final ambos tejidos se benefician, ¿no? El hígado se beneficia de que el músculo pues le otorga piruvato y el músculo se beneficia del hígado porque le otorga glucosa también. Entonces en este ciclo quien llega a transportar el amoníaco es la alanina. ¿Sí? ¿Tienen hasta este punto alguna pregunta? No. Entonces, ¿cuál es el aminoácido que transporta el amoníaco en la mayoría de tejidos? En la mayoría de tejidos. En la mayoría. La glutamina. ¿Sí? En la mayoría de tejidos es la glutamina quien incorpora el amoníaco a su estructura, lo lleva hacia el hígado y luego libera el amoníaco, ¿no? Solamente a nivel del músculo el transportador es la alanina. ¿Sí? A nivel muscular el transportador de amoníaco es la alanina. ¿Okay? Y mediante un mecanismo llamado ciclo de glucosa-alanina ocurre este proceso y en este proceso se benefician ambos porque el hígado tiene fuentes de piruvato y el músculo al final recibe glucosa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguro? Sí. Bien. Entonces ya sabemos cómo llega el amoníaco de los tejidos hacia el hígado. Ahora ya podemos hablar justamente de cómo es que este amoníaco se va a convertir en urea, ¿no? Vamos a describir entonces nuestra primera ruta metabólica, que es el ciclo de la urea. Ciclo de la urea, también llamado ciclo de la ornitina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente esas dos moléculas son los productos finales de la reacción. Y la ornitina es muy importante dentro del ciclo porque la ornitina es la molécula que hace que este ciclo sea, que esta ruta sea cíclica, ¿no? Porque justamente la ornitina, que es el producto final de esta ruta, puede comenzar una nueva ruta, ¿no? Porque participa en una de las reacciones iniciales, ¿sí? Algo parecido con lo que ocurre en el ciclo de Krebs, ¿no? Que en el ciclo de Krebs el oxalacetato, que es el producto final, se vuelve también sustrato inicial de otra ruta. Por eso la ruta es cíclica, porque uno de los productos finales genera una de las reacciones iniciales de otra nueva ruta, haciendo que esta sea cíclica, ¿no? En este caso es la ornitina. La ornitina que se forma al final de la ruta puede iniciar las reacciones de otra nueva ruta. Bien, pero la urea va a ser el producto de la ruta que pues se va a eliminar, ¿no? Se va a eliminar, como vimos en el laboratorio, se elimina mayoritariamente por vía renal, ¿no? Por vía renal. Entonces, esta ruta, ¿no? Esta ruta llamada ruta del ciclo de la urea o ciclo de la ornitina, tiene lugar en el hígado, específicamente en los hepatocitos, y es una ruta que ocurre en dos compartimientos. Inicia en la mitocondria y finaliza en el citosol. ¿Sí? También es importante tener en cuenta, ¿no?, que la molécula de urea se va formando no solamente por el amoníaco, sino también por
otras moléculas que participan en la ruta que van donando ciertos átomos para que se construya la molécula. El amoníaco, como lo habíamos dibujado en el laboratorio, está formado por un grupo cetona y dos grupos amino, ¿no? Entonces, uno de los grupos amino obviamente proviene del amoníaco, ¿no? Uno de los grupos amino obviamente proviene del amoníaco. Pero ¿cómo se incorpora luego la estructura de carbono y quién incorpora el segundo grupo amino? El segundo grupo amino es otorgado por un aspartato que participa en el ciclo, ¿no? En alguna parte, ya acuérdense de este punto, en alguna parte de la ruta interviene un aspartato. Ese aspartato es el que dona el segundo grupo amino. ¿Y de dónde viene la estructura de carbono? ¿De dónde proviene esta estructura de carbono? Esa estructura de carbono puede provenir o bien del bicarbonato o del CO2. Entonces, esas tres moléculas que participan en el ciclo son las que van otorgando átomos para construir al final la molécula de urea. Que como ven es una molécula bastante polar, es una molécula pequeña, entonces fácilmente puede atravesar las membranas y al ser polar pues puede transportarse con facilidad por el medio acuoso sanguíneo. Entonces tenemos ahí las 5 reacciones, ¿no?, del ciclo de la urea. Es una ruta de 5 reacciones enzimáticas, por lo tanto intervienen 5 enzimas, ¿no? Cada vez que en las rutas mencionemos el número de reacciones que ocurren, ¿no?, sepan que cada reacción es catalizada por una enzima. Entonces, acá, como son 5 reacciones, pues hay 5 enzimas que intervienen. En el caso de la glucólisis, que es la ruta que sigue, ¿no?, son 10 reacciones, por lo tanto son 10 enzimas que intervienen. Entonces, vamos a empezar para poder entender esta ruta de manera un poco más dinámica. Vamos a empezar con un video, ¿no?, para aprovechar también en recomendarles ciertos canales. Sé que algunos de ustedes pues aprenden mucho más viendo videos. Pero bueno, creo que este canal seguramente ya lo han visto. Aparte, el dueño del canal es bastante conocido y es profesor de la Universidad de acá de Científica. Entonces el canal se llama Metabolismo, ¿sí? El canal se llama Metabolismo. Acá, utilizando esquemas bastante didácticos, ¿sí?, hay un docente, ¿no?, universitario que explica las rutas, ¿no? Y la verdad es que su trabajo está bastante bueno, ¿no? Así que si, ¿no?, desean ver algunos tipos de videos relacionados al curso, pueden entrar a este canal. Entonces vamos a ver su video del ciclo de la urea, ¿sí? Hay que conectar la barra de sonido.
Porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo. En este video vamos a hablar acerca del ciclo de la urea, dónde ocurre, por qué ocurre y cuáles son las reacciones bioquímicas involucradas. En el cuerpo humano se puede generar amoníaco. El amoníaco es una sustancia que se genera a partir del catabolismo de aminoácidos, a partir del catabolismo de bases nitrogenadas como purinas y pirimidinas, y también la microbiota intestinal puede generar amoníaco. Este amoníaco puede llegar a ser tóxico y una manera de que el cuerpo humano se deshaga de este componente es a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea genera urea a partir de amoníaco principalmente y luego la excreta esta urea en la orina. El ciclo de la urea ocurre principalmente en el hígado, específicamente en los hepatocitos, y dentro de los hepatocitos el ciclo de la urea, sus reacciones, se distribuyen entre la mitocondria y el citosol. Previamente a las reacciones del ciclo de la urea, es necesario comprender algunos detalles. El amoníaco habíamos dicho que venía de varias fuentes. En el caso de los aminoácidos tienen el grupo amino. El amoníaco deriva de este grupo amino. Otro dato importante es que el amoníaco existe en forma de ion amonio principalmente. Aproximadamente el 98% del amoníaco está en esta forma de ion amonio. ¿Y esto por qué? Porque a pH fisiológico al amoníaco se le une un protón. Es por eso que se convierte en ion amonio. Algunos también le llaman amoníaco protonado o catión de amoníaco. El ciclo de la urea comienza en la matriz mitocondrial, cuando este amoníaco que está en la mitocondria o del que viene del citosol reacciona con el ion bicarbonato. Esta reacción va a formar carbamilfosfato. Algunos le llaman carbamoilfosfato también. En esta reacción participa la enzima carbamilfosfato sintetasa 1, que requiere 2 ATPs y como cofactor requiere magnesio. El carbamilfosfato reacciona con la ornitina que viene del citosol. Esta reacción genera citrulina y libera un fósforo inorgánico. En esta reacción participa la ornitina transcarbamilasa. Luego la citrulina sale de la mitocondria y va a reaccionar con el aspartato, que es un aminoácido. Este aspartato se generó en la mitocondria principalmente. El producto de esta reacción es arginino succinato. Notemos que en esta reacción se requiere un ATP y se libera un AMP y pirofosfato. Aquí la enzima que participa es la arginino succinato sintetasa 1. Posteriormente, el arginino succinato se va a convertir en arginina y fumarato. Aquí participa la enzima arginino succinato liasa. Algunos también le llaman arginino succinasa, pero ese es su nombre antiguo. La arginina finalmente es procesada por la arginasa para formar ornitina. En esta reacción ingresa agua y finalmente liberamos también urea. La ornitina que se generó en esta reacción volverá a entrar a la matriz mitocondrial para reaccionar con el carbamilfosfato y continuar el ciclo. Notemos que uno de los grupos amino de la urea deriva del amoníaco y el otro grupo amino deriva del aspartato que ingresó en la reacción catalizada por la arginino succinato sintetasa. El carbono deriva del ion bicarbonato y el oxígeno es del agua que ingresó en la reacción de la arginasa. Es así como el ciclo de la urea se distribuye entre el citosol y la matriz mitocondrial. En el citosol hay 3 reacciones y en la matriz mitocondrial hay 2. El paso limitante de la Bien, vamos a aprovechar el esquema que está ahí. Entonces, las 2 primeras reacciones ocurren a nivel mitocondrial y las 3 últimas a nivel citosol. La primera enzima que participa de la ruta es la carbamil o carbamoil, ¿no? Carbamilfosfato sintetasa 1, ¿sí? Que en algunos libros también lo pueden encontrar abreviado como CPS1, ¿no? Carbamilfosfato sintetasa 1 o CPS1, ¿no? P viene de el fosfato en inglés, ¿no?
Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que hace? Ustedes ya familiarícense con el término sintetasa, ¿no? Sintetasa engloba a un tipo de ligasa, ¿no? A un tipo de ligasa que lo que hace es justamente unir moléculas y, como todas ligasas, pues gastan energía, ¿no? Entonces, cada vez que escuchen el término sintetasa, sepan que es una ligasa, une moléculas, gasta ATP. Entonces, lo que hace esta carbamilfosfato sintetasa 1, la CPS1, es unir al amoníaco que ha entrado a la mitocondria con bicarbonato, que también lo podría hacer con CO2, ¿sí? Entonces, para esta reacción, esta enzima gasta 2 ATPs. Tengan en cuenta también que utiliza magnesio como cofactor. La unión del amoníaco con el bicarbonato / CO2 genera carbamilfosfato. Luego, este carbamilfosfato tiene que reaccionar con la ornitina, que, como les había dicho, la ornitina es el producto final del ciclo y es el que hace que la ruta sea cíclica. ¿Por qué? Porque luego ingresa a la mitocondria y digamos, participa en las reacciones iniciales de otro nuevo ciclo, ¿no? Entonces la ornitina, ¿no?, reacciona con el carbamilfosfato formado gracias a la enzima ornitina transcarbamilasa, que también ustedes lo pueden encontrar en los libros como OTC, ¿no? Entonces, ¿ella qué hace? ¿Qué habíamos dicho cuando veíamos el término trans? Que es una transferasa, ¿no? Puede parecer que es una ligasa, pero en realidad lo que hace esta enzima es transferir lo que se conoce como el grupo carbamoilo hacia la ornitina y se forma citrulina, ¿no? Una vez que se forma la citrulina escapa por el mismo transportador que hace ingresar a la ornitina en la mitocondria, ¿no? Se llama transportador de ornitina-citrulina. Es un transportador que está en la membrana mitocondrial, que al igual que deja entrar ornitina, deja salir citrulina, ¿no? Y también quien sale a su vez, ¿no?, es un aspartato que se forma en la mitocondria a través de un transportador específico. Entonces, tanto citrulina como aspartato salen de la mitocondria y una vez fuera, ¿no?, se genera la tercera reacción, que ya es una reacción citosólica, en el cual la citrulina y el aspartato se unen, se condensan gracias a otra sintetasa, que es la arginino-succinato sintetasa 1. Esta enzima obviamente también gasta ATP, también utiliza magnesio como cofactor, y al unir al aspartato con la citrulina forma arginino-succinato, que esta es la molécula más grande que se forma en toda la ruta. Seguido de eso, la arginino-succinato, ¿no?, va a ser degradada con ayuda de una liasa. Entonces, acuérdense lo que les había mencionado, que las liasas, ¿no?, pueden fraccionar moléculas, y si, digamos, hay una reacción de catabolismo, degradación, en la cual no interviene el agua, entonces estamos hablando de una liasa, ¿no?, como ocurre acá. La liasa entonces rompe el arginino-succinato en arginina y fumarato, ¿no? Esta enzima más específicamente se conoce como arginino-succinato liasa, ¿no? La arginina, jóvenes, es un aminoácido no esencial en los adultos, ¿no?, porque se produce en cantidades suficientes en el cuerpo. Justamente uno de los medios para poder producir arginina es el ciclo de la urea, ¿no? Gracias al ciclo de la urea se puede producir arginina, que luego pues se puede utilizar para construir proteínas, por ejemplo. Y el otro producto de esta arginino-succinato liasa es el fumarato. El fumarato, acuérdense que, si es que lo han visto en biología,
el fumarato también es un intermediario del ciclo de Krebs. Bien, entonces, quien continúa con la ruta es la arginina, el fumarato se va. El fumarato se va al ciclo de Krebs, ¿no? Quien continúa con la ruta es el aminoácido arginina. La arginina luego, en la quinta reacción, que es la última, va a ser hidrolizada por la enzima arginasa. Acá sí hay una hidrólisis, ¿no? Interviene el agua. Y la arginina es rota, desdoblada en urea, que este es un producto de desecho, ¿no? Y la ornitina, que viaja otra vez a la mitocondria, participa en otro ciclo, ¿no? Esta urea luego pues sale de los hepatocitos, va al torrente sanguíneo, viaja hasta el riñón para ser filtrada hacia la orina, ¿no? Bien, entonces recuerden, ¿no? Tenemos 2 reacciones a nivel mitocondrial, 3 reacciones a nivel citosólico, ¿sí? Tenemos reacciones catalizadas por sintetasas, reacciones catalizadas por liasas, por hidrolasas y por transferasas, ¿no? Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, ¿de dónde proviene el segundo grupo amino de la urea? Del aspartato, correcto. ¿Sí? El primero viene del amoníaco, obviamente, y el carbono viene del bicarbonato, ¿sí? O del CO2. ¿En qué reacciones hay gasto de ATP? En la primera y en la tercera. ¿En cuál de las reacciones se da la única hidrólisis de toda la ruta? En la quinta, ¿no? Con la arginasa. ¿Cómo se llama la molécula que se forma en la mitocondria y es la que sale hacia el citosol? La molécula que se forma en la mitocondria y sale luego al citosol. Citrulina, ¿no? La citrulina. Bien. ¿Sí? Este esquema está más bonito que está en la PPT. ¿Sí? Igual el que está aquí en la PPT pues muestra las moléculas. Pero bueno, entonces para formar el carbamilfosfato, ¿no? Se utiliza la enzima carbamilfosfato sintetasa 1. Acá primero el bicarbonato es fosforilado, luego se forma el grupo, luego se incorpora el amoníaco, ¿no? Entonces, en cada incorporación hay un gasto de ATP, por eso son 2 moléculas de ATP que se utilizan. Una para poder fosforilar al bicarbonato y otra para introducir al grupo amino. Y ya tenemos al carbamilfosfato. Luego en la segunda reacción, donde trabaja la ornitina transcarbamilasa, ¿no? Lo que hace esta enzima es transportar todo este grupo de acá que se llama grupo carbamoilo, ¿no? Así se llama. Todo este grupo carbamoilo lo va a transportar y lo va a colocar en la ornitina y esto genera citrulina, ¿no? Justamente esta parte de acá que ustedes ya ven que se ha incorporado a la ornitina y genera citrulina. Bien, hasta acá todavía estamos en la mitocondria. Luego ya la citrulina sale al citosol, el aspartato también sale al citosol
Y gracias al arginino-succinato sintetasa se unen ambas moléculas y se forma arginino-succinato, que es la molécula más grande de toda la reacción. Se forma el arginino-succinato, se forma, pero rápidamente también se degrada, ¿sí? Entonces, se forma el arginino-succinato y luego viene el arginino-succinato liasa, que si prestaron atención en el video, también dijeron que antiguamente se le conocía como arginino-succinasa, ¿sí? Ese es un nombre antiguo. Ya lo que más se utiliza es arginino-succinato liasa, ¿no? Pero en algunos libros también lo van a encontrar como arginino-succinasa. Lo que hace esta enzima es romper, ¿no? Romper al arginino-succinato en arginina y fumarato. Arginina, que ya saben que es un aminoácido no esencial, continúa con la ruta y el fumarato se va hacia el ciclo de Krebs, ¿no? Una vez que se formó la arginina, finalmente esta va a ser hidrolizada con ayuda de la arginasa y vamos a tener los dos productos finales. Ornitina, que va a generar un nuevo ciclo, y la urea, que se va a excretar. Bien. Entonces, ¿qué moléculas son las que relacionan al ciclo de la urea con el ciclo de Krebs? El fumarato es una de ellas, ¿no? Porque el fumarato se genera en el ciclo de Krebs y el fumarato se genera en el ciclo de la urea y se utiliza en el ciclo de Krebs, ¿no? Fumarato se forma en el ciclo de la urea. Ojo, no es la única manera de formarlo, pero es una de las maneras más frecuentes, ¿no? El fumarato se forma en el ciclo de la urea para ser utilizado luego en el ciclo de Krebs. Bien, como podemos ver acá, ¿no? Fumarato se forma en el ciclo de la urea y se utiliza luego en el ciclo de Krebs, ¿no? Pero el ciclo de Krebs también me puede dar un producto que es importante para el ciclo de la urea, de manera indirecta, ¿no? Entonces, ciclo de la urea provee de fumarato al ciclo de Krebs, pero adivinen qué, el aspartato que necesita el ciclo de la urea también puede ser obtenido a través del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque uno de los intermediarios del ciclo de Krebs es el oxalacetato, que es el alfa-cetoácido de qué aminoácido? Del aspartato. Entonces, el oxalacetato del ciclo de Krebs, lo que podemos hacer es introducirle un grupo amino por transaminación, se convierte en aspartato y este aspartato es el que se puede utilizar para el ciclo de la urea, ¿no? Entonces, al final, ambas rutas se pueden beneficiar, ¿no? El ciclo de la urea puede proveer al ciclo de Krebs de fumarato y el ciclo de Krebs indirectamente puede proveer de aspartato al ciclo de la urea. Entonces, ambas pueden generar productos que son importantes para cada una. Entonces, se apoyan mutuamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de algo que es muy importante en bioquímica también, que siempre se va a tratar una vez finalizada la descripción de cada ruta, y es cómo se regula, ¿no? Y esto tiene mucho de relación con el tema que van a exponer sus compañeros, que son estrategias regulatorias. Las rutas metabólicas tienen que ser reguladas. Imagínense si ustedes hicieran glucólisis todo el tiempo, ¿no? Generarían una cantidad de ATP enorme que no necesitan en ciertos momentos, ¿no? Y la acumulación de ATP podría generar ciertas alteraciones. No estás gastando ATP, el ATP se está acumulando. ¿Para qué yo voy a hacer glucólisis si estoy durmiendo, ¿no? El gasto de energía es mínimo, por ejemplo. O de repente, pues, que yo empiece a almacenar glucógeno y no necesito almacenar glucógeno. Entonces las rutas siempre se tienen que activar en situaciones en las cuales hay una necesidad celular. Requiero de energía, glucólisis. Requiero almacenar glucógeno, glucogénesis. Pero no pueden estar activas todo el tiempo, ¿no? Entonces siempre hay que regular las rutas.
Esto es algo importante en bioquímica, ¿no? Saber cuál es el mecanismo que hace que una ruta se active o que una ruta se inhiba. En el caso del ciclo de la urea, ¿sí? ¿Qué puede activar? ¿Qué situaciones fisiológicas pueden activar a la ruta? Por ejemplo, el aumento de la ingesta de proteínas, ¿no? Un aumento de la frecuencia de la degradación de proteínas, ¿no? Un aumento del catabolismo de proteínas por consumo de ciertos fármacos como los corticoides, por ejemplo, que pueden acelerar la degradación de proteínas. Todo eso puede activar el ciclo de la urea, ¿no? Toda situación que aumente los niveles de proteínas o que acelere la degradación de proteínas puede activar el ciclo. Y si se tiene que activar el ciclo, se activa a través de lo que se conocen como las enzimas del paso limitante. ¿Han escuchado hablar de las enzimas del paso limitante? ¿No? ¿Qué es una enzima del paso limitante? Primero, son las enzimas más importantes de la ruta porque son las que permiten regular la ruta. Son como los interruptores, ¿no? De luz. Hacia ellas van a ir ciertas moléculas que van a dormir o que van a despertar a la enzima y eso va a hacer que la ruta se active. Entonces esas enzimas se llaman enzimas del paso limitante. Cada ruta tiene una o algunas enzimas que permiten activar o inhibir, ¿no? En el caso del ciclo de la urea tenemos una sola enzima del paso limitante y esa es la primera, ¿no? La carbamil fosfato sintetasa 1 es la enzima que se tiene que regular para que la ruta inicie, ¿no? ¿Cómo se va a regular esta enzima? A través de lo que se conoce como activación alostérica. ¿Se acuerdan qué es el sitio alostérico en las enzimas? ¿Qué es? ¿Qué idea tienes tú del sitio alostérico? Claro, es una zona distinta al centro activo que permite regular a las enzimas, ¿no? Es una zona distinta al centro activo que permite regular a las enzimas. Entonces acá va a venir una molécula, se va a unir al sitio alostérico y la va a activar, ¿no? Y esa molécula se conoce como N-acetilglutamato. Es el activador alostérico de la enzima carbamil fosfato sintetasa 1, ¿no? Un glutamato que está acetilado, se le conoce como N-acetilglutamato. Se mete al sitio alostérico de la enzima, ¿no? De esta enzima, de la primera enzima del ciclo, y la activa, ¿no? La activa. Entonces, como ven acá, esta molécula, este activador alostérico, se forma por la unión del glutamato con el acetil-CoA. Bien. Entonces, si recordamos todo lo que hemos visto desde este punto de la degradación de aminoácidos hasta el ciclo de la urea, nos vamos a dar cuenta de que el glutamato siempre ha estado presente en todo momento, ¿no? Glutamato es un aminoácido que se forma durante la degradación de aminoácidos y a su vez el glutamato es parte de la molécula activadora de la ruta del ciclo de la urea. Entonces el glutamato siempre está ahí, ¿no? Involucrado, tanto en la degradación de aminoácidos como en la activación del ciclo de la urea. Por eso es que al glutamato se le conoce como un indicador sensible del catabolismo de aminoácidos. Si yo quisiera indagar si una persona tiene alguna alteración metabólica que esté acelerando la degradación de sus aminoácidos, lo que yo podría pedir es un análisis de glutamato en sangre. Si los análisis de glutamato en sangre son altos, eso me podría indicar que la persona está teniendo una alta tasa de catabolismo, ¿no? Si hay mucho glutamato en su cuerpo, podría ser que esta persona está teniendo una degradación muy rápida de aminoácidos. Entonces, porque si se degradan los aminoácidos, se incrementa el glutamato, ¿no? Indirectamente.
Bien, jóvenes. Vamos a hablar de lo que puede ocurrir, ciertos trastornos genéticos que pueden ocurrir y que pueden alterar el ciclo de la urea, ¿no? Que se conocen como trastornos del ciclo de la urea o UCD por las siglas en inglés. Básicamente son enfermedades, trastornos que ocurren por mutaciones genéticas que hacen que no se expresen algunas de las enzimas del ciclo de Krebs. Disculpen, algunas de las enzimas del ciclo de la urea. Bien, algunas de las enzimas del ciclo de la urea. Puede ser que una persona no se exprese la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o incluso hasta la quinta, ¿no? O incluso que no se exprese los transportadores mitocondriales que son importantes para la ruta, ¿no? Como el transportador de ornitina citrulina. Si no se expresan estas enzimas o si no se expresa el transportador, en alguna parte de la ruta se va a interrumpir todo y esto va a hacer que no se forme urea y que se corre el riesgo de que se acumule el amoníaco. Entonces, en las personas que tienen esos trastornos, ¿no? Generalmente se manifiestan a temprana edad, ¿no? Cuando son bebés, ¿no? Neonatos. Y si se detecta que tienen la mutación, ¿no? Y que son, digamos, que tienen estas UCD, se tienen que tratar farmacológicamente lo más pronto posible, porque si no se acumula el amoníaco, estas personas pues tienen el riesgo de morir rápido. Como se interrumpe el ciclo de la urea y no se puede producir urea, ¿no? Y se está acumulando el amoníaco, ¿cuál es una de las estrategias farmacológicas para poder deshacernos del exceso de amoníaco? Hay ciertos fármacos, uno muy conocido, cuyo nombre comercial es Ravicti, ¿sí? El Ravicti es un fármaco que se va a metabolizar en el cuerpo y se va a convertir en fenilacetato. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Todo este exceso de amoníaco que no se puede convertir en urea, el cuerpo va a tratar de eliminarlo o tratar de convertirlo en otra cosa, porque no puede haber amoníaco libre, es muy tóxico. Entonces el cuerpo se da cuenta que no se está formando urea, el amoníaco se está acumulando. ¿Qué hace entonces el cuerpo? Activa, ¿no?, a la glutamina sintetasa para que todo ese amoníaco vaya hacia la cadena lateral del glutamato y se forme glutamina. Entonces, en estas personas que tienen esos trastornos, aparte de tener niveles altos de amoníaco, también tienen niveles altos de glutamina, porque el cuerpo lo que está tratando es de, digamos, llevar o lanzar todo ese amoníaco en exceso hacia el glutamato para formar glutamina y tratar de reducir un poco los niveles de amoníaco en la sangre, ¿no? ¿Cómo lo hace? Tratando de llevar todo ese amoníaco a que forme glutamina. Entonces, por eso hay un exceso de glutamina, ¿no?, también en estas personas. Esa glutamina que se forma puede reaccionar con este fármaco, ¿no? Puede reaccionar con este fármaco y formar un metabolito que se puede excretar fácilmente a nivel urinario. Y de esa manera ayudamos al paciente a que pueda eliminar ese exceso de compuestos nitrogenados. Porque si no hubiera este fármaco, el amoníaco y la glutamina se van a seguir acumulando hasta que sea tóxico y la persona pues fallezca, ¿no? Entonces, con este fármaco, el exceso de glutamina puede ser convertido en un producto que pueda ser excretada fácilmente a nivel urinario, ¿sí? Y así como el Ravicti, hay otros fármacos que también lo que buscan es formar compuestos de desecho, o bien con el amoníaco o bien con la glutamina, para que se puedan desechar por vía urinaria. Bien, entonces también se están tratando de probar algunos otros tratamientos, como lo que es la terapia génica, ¿sí? Hace poco, ¿no? Bueno, no hace poco, hace ya algunos meses,
que se probó una prueba con una terapia génica con éxito en un niño que tenía una mutación en el primer enzima del ciclo de la urea, ¿no? En la carbamilfosfato sintetasa 1. Entonces se hizo una corrección de la mutación mediante terapia génica y fue exitosa. Pero entonces, como estos casos a veces son exitosos, como que hay otros que no responden a este tipo de tratamiento. Bien, acá tenemos un caso clínico que pues no podría ser una pregunta de examen, ¿sí? Que tenga un contexto muy parecido, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo primero entre los compañeros que estamos cerca, ¿no? Entre pares o tríos, y luego pues hacemos un debate sobre esto, ¿sí? Tenemos un paciente de 2 meses de edad, un neonato, ¿no? Llevado a urgencias por letargia, vómitos y rechazo al alimento, ¿no? Todo esto porque ya se está acumulando, ¿no? El amoníaco en su sangre. Los padres refieren que el niño ha presentado irritabilidad y somnolencia excesiva desde su nacimiento, ¿no? Está viendo ahí ciertas alteraciones neurológicas que pueden deberse a que el amoníaco puede estar llegando a el tejido neuronal, ¿no? Hace 24 horas comenzó con respiración acelerada y episodios de hipotonía. La respiración acelerada es un signo de acidosis o alcalosis. Acidosis metabólica, ¿no? Entonces, si se recuerdan, en el laboratorio de miércoles dijimos que la acumulación de amoníaco puede causar acidosis, ¿no? La madre indica que el niño no ha tenido fiebre ni infecciones recientes, pero mencionan que un primo tiene problemas metabólicos. Entonces tienen todos los valores de los exámenes solicitados al niño. Tenemos amonio plasmático, niveles elevados de glutamina y disminuidos de ornitina. También se pidió análisis de transaminasas y un examen genético para determinar si hay algún tipo de mutación en el gen OTC. Bien, entonces, con toda esa información nos piden responder lo siguiente, ¿no? ¿Cómo la deficiencia de OTC interrumpe el ciclo de la urea y contribuye a la acumulación de amonio? ¿Cómo el perfil metabólico ayuda a distinguir ese diagnóstico? Es decir, ¿cómo el análisis de estos parámetros bioquímicos permiten determinar pues, que esta persona tiene un trastorno del ciclo de la urea? ¿Por qué ese trastorno afecta predominantemente a varones? Ahí, bueno, si es que han llevado genética, traten de un poco indagar ahí, ¿no? Si no, yo les digo después, ¿sí? Y la última pregunta es: ¿qué importancia tiene la identificación temprana en estos pacientes? Entonces traten de trabajar con las personas que están al costado de ustedes, ¿no? Hagamos un pequeño taller sobre esto. Bien, unos 5 minutos y luego le preguntamos, ¿no? Llamamos lista y preguntamos a las personas a ver pues qué respuestas llegan. Y esta es justamente la reacción que es catalizada por la ornitina transcarbamilasa. Entonces, como bien mencionó Diego, ¿no? La OTC es la segunda enzima que participa. Si esta enzima está inhibida, la reacción se para, o la ruta se para solamente a nivel de la primera reacción. La segunda reacción ya no va a ocurrir. Si no va a ocurrir, entonces no se va a formar citrulina. Ya no se va a formar citrulina y el carbamoil fosfato va a empezar a acumularse. Carbamoil fosfato va a empezar a acumularse. Esto va a hacer que la ruta se detenga y obviamente si se detiene la ruta, ahora el que se empieza a acumular es el amoníaco, ¿no? Entonces, justamente la inhibición de la OTC hace que la ruta se detenga en la primera reacción nada más, haciendo que se acumule el carbamoil fosfato, y esto hace a su vez que la ruta se detenga.
y esto va a generar que se acumule el amoníaco, ¿no? Ahora, Diego, entonces, ¿la reacción se detiene a nivel mitocondrial o a nivel citosólico? A nivel mitocondrial. A nivel mitocondrial. Pero eso haría que reventara la mitocondria con la acumulación. No, porque la misma acumulación de carbomoil fosfato va a inhibir la ruta y va a hacer entonces que ya no se siga produciendo carbomoil fosfato. Pero lamentablemente eso va a hacer que el amoníaco pues ya no pueda entrar, ¿no?, a comenzar el ciclo. Diego, dime un número del 1 al 40. 20. María del Pilar. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo el perfil hepático ayuda a distinguir el diagnóstico? Entonces, los niveles de amonio plasmático te indicarían que hay un problema en el ciclo de la urea. Los niveles ahorita que tiene el niño de amonio plasmático te indicaría que hay un problema en el ciclo de la urea. Está alto, ¿no? Quiere decir que la urea no se está transformando, perdón, que el amonio no se está transformando en urea, ¿no? Normalmente los niveles tienen que ser menores a 50 micromol por litro, acá tenemos valores bastante altos, ¿no? Ahora, los niveles de glutamina elevadas te podrían indicar también que se está interrumpiendo el ciclo de la urea. Sí. Acuérdense que cuando explicamos el tratamiento farmacológico, habíamos dicho que uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para compensar que no siga aumentando el amonio es convirtiendo el amonio en glutamina, ¿no?, haciendo que el exceso de amonio se incorpore a la cadena lateral del glutamato y se forme glutamina. Entonces, si una persona tiene un trastorno del ciclo de la urea, no solamente va a tener niveles de amonio elevados, sino también niveles de glutamina elevados. Es una manera que tiene el cuerpo para tratar de meter al amoníaco en cualquier lado y que no se acumule, ¿no? Entonces también van a haber niveles elevados de glutamina. Ahora, ¿por qué habrían niveles de ornitina bajos? ¿Por qué no se llega a formar la ornitina? Porque se interrumpe, ¿no? El ciclo se interrumpe mucho antes de que se forme la ornitina, que la ornitina, acuérdense que se forma en la quinta reacción recién. Entonces, como se interrumpe el ciclo, los niveles de ornitina también van a estar bajos, porque no se están produciendo, ¿no? Lo mismo ocurriría si ustedes miden citrulina en sangre. ¿Qué va a pasar con este niño? Si miden la citrulina, los niveles de citrulina también van a estar bajos, porque no se está llegando hasta esta parte, ¿no? Se interrumpe la ruta antes, porque la enzima que está inhibida es la OTC. Entonces, si ustedes midieran los niveles de citrulina, los niveles de citrulina también estarían bajos, ¿no? ¿Por qué creen que han pedido análisis de ALT y AST, que son transaminasas? Estas dos, como les había dicho, son transaminasas que trabajan mayoritariamente a nivel del hígado y por eso son utilizadas como marcadores hepáticos. Es muy común que si uno sospecha de hígado graso, cirrosis, hepatitis, se pidan valores de transaminasas, porque cuando el hígado está inflamado, ¿sí?, hay una mayor producción de esas enzimas, ¿sí? Entonces, generalmente son utilizadas como marcadores de daño hepático. ¿Okay? Porque al acumularse el amonio en el hígado, eso también puede empezar a generar pues, problemas a nivel del tejido, ¿no? Entonces, por eso es que también se está pidiendo ver, ¿no?, si con estos datos de las transaminasas podemos saber si de repente hay algún tipo de inflamación a nivel del hígado. Y bueno, esto es lo más contundente, ¿no? Si hacemos una prueba para ver si hay una mutación en el gen que expresa la enzima
y si le encontramos esa mutación, ya no hay más vuelta que darle, tenemos un trastorno del ciclo de la urea. Ahora, justamente hablando de la mutación genética, ¿no? Yo les decía que para poder responder la tercera pregunta había que, ¿no?, acordarnos un poco de genética, porque las enfermedades que se dan por mutaciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Mutaciones autosómicas o mutaciones ligadas al sexo, ¿no? Todo lo autosómico, el par sexual, ajá. Todo lo que es autosómico son todos los pares de cromosomas que no tienen que ver con el par sexual, ¿no? Y ligado al sexo tiene que ver con el par sexual, con el par XY. Entonces, ¿dónde, digamos, en qué tipo de mutación se genera a veces una mayor proporción en un género o en el otro cuando la mutación es ligada al sexo? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el par XY, ¿no? ¿Por qué a veces cuando es una mutación ligada al sexo, los hombres son los que pagan pato? Porque solamente portan un solo cromosoma X, ¿no?, en el par sexual. Entonces, muchas veces, para que la mujer manifieste la enfermedad, tiene que tener las mutaciones en los dos pares X. Si tienen uno solo, simplemente es portadora, ¿no? Pero en el caso de los hombres, si llega a tener el alelo con la mutación, él va a manifestar la enfermedad sí o sí, ¿no? Entonces, por eso hay una mayor probabilidad de que si tenemos una enfermedad por mutación ligada al sexo, pues se manifieste más en hijos varones que en las mujeres. Porque las mujeres hay chance de ser solo portadora o de manifestar la enfermedad. Pero en el hombre, si el hombre no tiene el alelo de la enfermedad, pues lamentablemente lo va a manifestar, ¿no? En este caso podemos decir que esta enfermedad se genera por una mutación ligada al par sexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene la detección temprana de un trastorno del ciclo de la urea? Pues evitar que el niño se muera, ¿no? Porque acuérdense lo que vimos en laboratorio, niveles elevados de amoníaco pueden generar acidosis, desequilibrio electrolítico, náuseas. Lo más peligroso es que el amoníaco cruce la barrera hematoencefálica y empiece a generar trastornos neurológicos. Eso es lo que genera un edema cerebral, ¿no? También puede generar acumulación de líquido, ¿no?, a nivel de tejido. Hidrocefalia. Bien, jóvenes, entonces tengan en cuenta, ¿no?, lo que hemos mencionado. Cuando hay un trastorno del ciclo de la urea, se interrumpe el ciclo en algún punto, esto genera acumulación de amonio, disminución de urea, disminución de los intermediarios, pues, que se producen luego de la, digamos, luego de la enzima que está inhibida, ya no se va a producir esos intermediarios, ¿no? Luego, en un trastorno del ciclo de la urea, podemos tener tanto amoníaco como glutamina elevada, porque el cuerpo va a tratar de formar glutamina para poder disminuir el exceso de amoníaco. Y bueno, entonces vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. Las proteínas, culminamos con las proteínas y entramos al módulo de carbohidratos. Los carbohidratos, entonces, son biomoléculas que se caracterizan por estar formados por estructuras de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los grupos funcionales que vamos a encontrar en
los carbohidratos van a ser el grupo OH, el grupo hidroxilo. Vamos a tener un montón de grupos OH en las estructuras de los carbohidratos. Y también hay grupos funcionales de la familia del carbonilo, los que son el aldehído, ¿no? El grupo CHO, y la acetona, ¿no? Entonces justamente estos dos grupos permiten diferenciar a los azúcares en dos familias. Aquellos que tengan el grupo aldehído se les va a conocer como aldosas, y aquellos que tengan el grupo cetona, cetosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la glucosa es una aldosa, ¿no? Porque la glucosa tiene como grupo principal el grupo aldehído, pero la fructosa es una cetosa, porque el grupo principal de la fructosa es la cetona, ¿no? Entonces, como les había mencionado, son estructuras orgánicas, tienen un montón de grupos OH, por eso se les conoce como estructuras polihidroxiladas, un montón de grupos OH y un tipo de carbonilo que hace que se distingan en dos grupos. Si tienen aldehído, aldosas; si tienen cetona, cetosas. Ahora, observen la molécula y díganme, ¿ustedes creen que esa es una molécula polar o apolar? ¿Apolar? Es bastante polar, ¿no? Miren la cantidad de grupos OH que tienen ahí. Ese grupo OH es bastante polar, ¿no? OH, OH, OH. Entonces, la gran cantidad de grupos OH que tenemos, pues genera que estas moléculas sean en principio bastante polares. Luego ya cuando los carbohidratos aumentan mucho de tamaño, sí pierden un poco de solubilidad, ¿no? Cuando ya son polisacáridos, la solubilidad sí llega a disminuir por el tamaño de la molécula. Pero los más pequeños sí son bastante solubles en agua. Estos carbohidratos los podemos clasificar bajo distintos criterios. Uno de ellos es dependiendo del número de monómeros, ¿no?, que tuviera el carbohidrato, ¿no? Acuérdense que el monómero, la unidad más pequeñita, se le conoce como monosacárido, ¿no? Y luego cuando los monosacáridos se unen, ¿no?, ya van formando azúcares más grandes. Cuando tenemos azúcares formados a partir de 2 hasta 10 monosacáridos, eso se conoce como oligosacárido, ¿sí? Cuando es una estructura de 2 hasta 10 monosacáridos, oligosacárido. Y cuando tenemos una estructura de más de 10 monosacáridos, poli, ¿no?, polisacárido. Bien. Entonces, vamos a hablar primero de los monosacáridos, ¿sí? De los monosacáridos. Los monosacáridos están formados por cadenas de carbono que pueden empezar a partir de 3 hasta 7, ¿no? 7 carbonos. Entonces, dependiendo del número de carbonos, podemos clasificarlos en triosas si tienen 3 carbonos, tetrosas si tienen 4, quintosas si tienen 5, hexosas si tienen 6, y hexosas si tienen 6 y heptosas si tienen 7. De acá, jóvenes, los más importantes a nivel biológico son las hexosas, ¿no? Porque, digamos, ejemplos de hexosas en el organismo tenemos moléculas que son muy importantes a nivel nutricional, ¿no? En las hexosas tenemos a la glucosa, que es la principal fuente de energía de la célula, ¿no?, a la fructosa, que también es una fuente energética, ¿no?, que encontramos sobre todo en las frutas, ¿sí?, y la galactosa, que es un monosacárido que permite la formación de la lactosa, que es el azúcar de la leche de los mamíferos. Para poder formar yo lactosa requiero de este monosacárido que se llama galactosa. Entonces, estos 3 monosacáridos son muy importantes a nivel nutricional. Otro monosacárido importante lo encontramos en las pentosas, que es la ribosa.
La ribosa es muy importante porque forma la estructura de azúcar de los nucleótidos, ¿no? Todo nucleótido tiene una estructura de azúcar, ¿sí? Que bueno, puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿no? Proviene de este tipo de monosacáridos. Bien, generalmente entonces los monosacáridos son bastante solubles en agua, ¿sí? Tienen un sabor dulce, la gran mayoría. Ahora, si hablamos de los oligosacáridos, estos oligosacáridos se pueden dividir en distintos tipos dependiendo del número de monosacáridos a los que estén unidos, ¿no? O el número de monosacáridos que conformen al oligosacárido, ¿no? ¿Cuántos monosacáridos conforman este oligosacárido? Si se conforman de 2 monosacáridos, disacárido, ¿no? Un oligosacárido formado por 2 monosacáridos, disacárido. Si está formado por 3 monosacáridos, trisacáridos, está formado por 4 tetrasacáridos, ¿no? Entonces siempre colocamos, ¿no?, el término sacárido y como prefijo la cantidad de monosacáridos que tenga este oligosacárido, ¿no? Si tiene 2, dis, si tiene 3, tris, si tiene 4, tetra, ¿sí? Ahora, de todos estos, el grupo quizás más importante desde el punto de vista nutricional son los disacáridos. Bien, que nosotros consumimos 3 disacáridos muy importantes en nuestra dieta diaria, ¿no? Seguramente más de alguno en la mañana ha consumido ya alguno de esos disacáridos. Estamos hablando de la sacarosa, la lactosa y la maltosa, ¿no? Estos son 3 disacáridos muy importantes a nivel nutricional. La sacarosa, que es un disacárido formado por la unión de ¿qué monosacáridos? Glucosa más fructosa, ¿no? Glucosa más fructosa. La lactosa, glucosa más la lactosa, ¿no? Glucosa más la lactosa. Y la maltosa, dos glucosas, correcto. Entonces fíjense, siempre en estos 3 disacáridos, siempre por lo menos hay una glucosa. Sacarosa, unión de glucosa más fructosa, lactosa, unión de glucosa más galactosa, maltosa, unión de 2 glucosas. Ahora, ¿cómo se llama el enlace que une los monosacáridos? Enlace glucosídico, ¿no? Enlace glucosídico. Enlace glucosídico. Entonces, ya a partir de los oligosacáridos tenemos la aparición de los enlaces glucosídicos, que son los enlaces que unen a los monosacáridos. Entonces, cuando 2 monosacáridos se quieren unir para empezar a formar oligosacáridos, ¿no?, 2 grupos OH de ambos monosacáridos van a reaccionar, van a formar luego un puente de oxígeno, que es justamente el enlace glucosídico, y por cada enlace glucosídico que se forma se libera una molécula de agua. Algo parecido a los enlaces peptídicos, ¿no? Acá también, al igual que con las proteínas, ¿no?, que habíamos dicho que por cada enlace peptídico se libera agua, acá también por cada enlace glucosídico se libera una molécula de agua. ¿Bien? Entonces tenemos distintos tipos de enlaces glucosídicos, tenemos enlaces 1,4, enlaces 1,6. Esa numeración tiene que ver con el carbono
que se está utilizando en cada uno de los monosacáridos para formar el enlace. 1,4 quiere decir que reaccionó el OH al carbono 1 de uno de los monosacáridos con el OH del carbono 4 de otro de los monosacáridos. Por eso enlace 1,4, luego también hay enlace 1,6, ¿no? Y el término alfa o beta tiene que ver con la posición del enlace en el espacio. Generalmente los enlaces glucosídicos alfa forman cadenas lineales. Los alfa forman cadenas lineales generalmente. Bien. Entonces recuerden maltosa, unión de dos glucosas, lactosa, unión de glucosa más la lactosa, sacarosa, unión de glucosa y fructosa. Bien, este punto de oligosacáridos es parte del seminario que viene, ¿no? El seminario 3 es sobre glicoproteínas y glucosaminoglicanos. Entonces, como sus compañeros del seminario 3 van a hacer este tema, nosotros lo vamos a dejar para que ellos nos expliquen este punto, ¿no? Que son las glicoproteínas, cómo se forman, cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces, como siempre les digo, temas que no se tocan en teoría, temas que no entran en el examen. Terminamos con los carbohidratos más grandes, que son los polisacáridos, ¿no? Como les digo, estos se forman por la unión de 10 a más monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Podemos tener, por ejemplo, polisacáridos de reserva, es decir, que son moléculas que en los organismos vivos son reserva de glucosa. En el caso de las plantas, la reserva de glucosa es el almidón, ¿no? Principalmente es el almidón la reserva de glucosa. Y en el caso de los animales, de los mamíferos, ¿cómo se llama la molécula que es la reserva de glucosa? Glucógeno, correcto. Almidón en los vegetales, glucógeno en los animales, ¿no? Entonces pueden ver ahí la estructura del almidón está formada por cadenas enormes, ¿sí? De miles de monosacáridos que tienen una fracción lineal llamada amilosa y una fracción ramificada llamada amilopeptina. El hecho de que una parte sea lineal y la otra ramificada tiene que ver con el tipo de enlace glucosídico, ¿no? Entonces, cuando entremos a digestión de carbohidratos, ahí vamos a especificar cuál es el enlace que forma cadenas lineales y cuál es el enlace que forma la ramificación. Chicos, esto sí me dijo el coordinador que se le pasó al momento de hacer la edición, ¿no? No crean que, por favor, porque después me están diciendo, profesor, pero en la PPT decía que no estudié nada de semana 2. ¿Sí? Esto es un error, ¿ya? Esto es un error que se le pasó al coordinador. No le hagan caso, ¿sí? El parcial viene desde semana 1 en adelante, ¿no? Es un examen que sí toca todos los temas que hemos visto y que vamos a ver hasta el día miércoles. No es un examen cancelativo. ¿Vale? ¿Qué, perdón? Sí, tenemos que terminar con gluconeogénesis el miércoles. Tenemos que terminar con glucólisis y luego con gluconeogénesis. Hasta ahí llegaría el examen. Bien, ¿cómo estos carbohidratos que ya hemos clasificado como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, cómo es que se degradan, ¿no?, en el sistema digestivo y cómo es que se absorben?
No, justamente vamos a ver eso ahorita. La digestión de carbohidratos, ¿dónde empieza, jóvenes? En la boca, ¿no? A diferencia de las proteínas que empezaban en el estómago, con respecto a los carbohidratos de la dieta, la digestión empieza en la boca. Justamente Javiera nos habló de la amilasa salival, ¿no? Esta es la primera enzima que empieza la digestión de los carbohidratos de la dieta, ¿no? Entonces, esta amilasa salival, como su mismo nombre lo indica, hidroliza almidón, ¿no? Hidroliza el almidón. Entonces, ella es secretada en conjunto con la saliva, entonces es producida por las glándulas salivales. Bien, y en la saliva hay una gran variedad de enzimas y una de ellas es la amilasa salival. Ahora, hay que tener en cuenta también que, al igual que, por ejemplo, cuando hicimos el laboratorio de actividad enzimática, dijimos que la pepsina corta enlaces peptídicos específicos, la amilasa también solamente corta un tipo específico de enlace glucosídico, que es el enlace alfa 1,4. No va a cortar ningún otro tipo de enlace glucosídico. Ella solamente corta los enlaces alfa 1,4, que generalmente son los enlaces que forman las cadenas lineales, ¿sí? En el almidón encontramos dos tipos de enlaces glucosídicos. Uno es el enlace alfa 1,4 que forma las cadenas lineales. Y otro es el enlace alfa 1,6 que forma las cadenas ramificadas. Entonces, en el almidón va a haber estos dos tipos de enlaces. La amilasa solamente va a poder cortar los enlaces alfa 1,4. Las amilasas pueden actuar tanto en el glucógeno como en el almidón, pero más van a actuar en el almidón de la dieta. ¿Solo almidón No, en el almidón también hay 1,6. Justo en la amilopectina, que es la fracción ramificada, las ramificaciones lo forman los enlaces alfa 1,6. Entonces, las amilasas solamente van a actuar a nivel del enlace 1,4. Entonces, esta es la primera enzima de digestión de carbohidratos que va a actuar. La saliva se va a pegar al bolo y ahí es donde la amilasa salival va a empezar a actuar. Y va a actuar desde que se forma el bolo hasta, bueno, va a seguir trabajando por todo el tracto esofágico hasta que llegue aquí, al estómago, porque en el estómago se inactiva por acción del ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque el pH óptimo de la amilasa es muy distinto al pH ácido del estómago. Entonces, al entrar en contacto con el ambiente ácido, ahí se inactiva la enzima amilasa salival, ¿no? Y ahí deja de trabajar. Y en el estómago no hay digestión de carbohidratos. En el estómago no va a haber digestión de carbohidratos. En el estómago solamente hay digestión de proteínas y un poco de digestión de lípidos, pero no hay digestión de carbohidratos. Donde se retoma la digestión de carbohidratos es a nivel intestinal, ¿no? Entonces, el páncreas, ¿no?, secreta el jugo pancreático, que ya habíamos mencionado que tiene un montón de enzimas digestivas, y dentro de las enzimas del jugo pancreático encontramos justamente a la amilasa pancreática, ¿no?, a la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática es la que va a generar la mayor cantidad de hidrólisis, superando el porcentaje de hidrólisis de la amilasa salival. Aproximadamente la amilasa pancreática hidroliza un 60% de la cantidad de almidón de la dieta, y la salival aproximadamente un 40%.
Ahora, como mencionaba su compañera en el seminario, son isoenzimas porque cumplen la misma función, pero se encuentran en tejidos distintos y tienen formas estructurales distintas. Son isoenzimas por eso. Misma función enzimática, misma reacción catalizada, pero tienen estructuras distintas y trabajan en órganos distintos, ¿no? Por lo tanto, las condiciones de trabajo acá van a ser distintas. El pH de la saliva es distinto al pH del intestino, ¿no? Acá las condiciones de pH van a ser distintas. La amilasa pancreática, además de continuar con la digestión del almidón, también puede ayudar a la digestión del glucógeno en los alimentos, ¿no? Aunque el porcentaje de glucógeno que uno puede absorber es muy poco, ¿no? Porque el glucógeno en los órganos, una vez que un animal fallece, se reduce drásticamente. ¿De dónde podría conseguir yo, profesor, glucógeno? De la dieta, sobre todo de las carnes rojas y de las vísceras, ¿no? Del hígado. Es el principal órgano de almacén de glucógeno. Si ustedes comen higadito, ¿no? O ciertas carnes, ahí podrían encontrar ciertas trazas de glucógeno, bastante pequeñas, pero podrían ser absorbidas en la dieta. Entonces, la amilasa pancreática va a seguir degradando, hasta convertir a estas cadenas enormes en pequeñas cadenas, en oligosacáridos pequeñitos, ¿no? Ahora, nosotros no solamente obtenemos almidón como carbohidratos de dieta, también podemos encontrar a los disacáridos que habíamos mencionado por ser de importancia nutricional, ¿no? Ustedes pueden consumir maltosa de cebada, de cualquier tipo de alimento derivado de cebada, agua de cebada o bebidas alcohólicas con cebada, lactosa de todos los lácteos y sacarosa del azúcar común, ¿no? Del azúcar que uno utiliza para endulzar. Entonces, este tipo de carbohidratos también los obtenemos de la dieta, pero estos tipos de carbohidratos no van a ser atacados por las amilasas, sino que van a pasar por todo el tracto digestivo y recién van a ser hidrolizadas a nivel del borde de cepillo, ¿sí? A nivel del borde de cepillo vamos a encontrar enzimas llamadas sacaridasas, ¿no? Que me van a ayudar a hidrolizar a estos disacáridos. Vamos a encontrar maltasa, sacarasa y lactasa. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes es intolerante a la lactosa? Solo uno, dos, tres. Deberían haber varios, ¿no? Por lo menos siempre dicen que es un 5 a 10% de un grupo. ¿Qué ocurre con la intolerancia a la lactosa? Ciertas personas hay una baja expresión de la enzima lactasa, ¿no? Entonces la enzima lactasa no trabaja muy bien, al no trabajar muy bien no se degrada la lactosa, entonces no se puede absorber, la lactosa sigue bajando por el tracto intestinal, llega al intestino grueso y en el intestino grueso, adivinen quién las aprovecha. Las bacterias de la microbiota, ¿no? Y las bacterias de la microbiota lo que van a hacer es fermentar la lactosa y eso genera agua y CO2. Y por eso es que en algunas personas la leche causa flatulencia y diarrea, ¿no? Es porque sus lactasas no están trabajando bien, ¿sí? Entonces por eso es que no pueden consumir muchos lácteos. Pero hay distintos niveles de intolerancia, ¿no? Hay quienes solamente les causa flatulencias o hay quienes de frente diarrea. Entonces esta enzima lactasa es muy importante para poder digerir correctamente los lácteos, ¿no? Entonces al final, pues estas enzimas sacaridasas que están en el borde del cepillo ayudan a terminar de romper no solamente estos disacáridos, sino también los oligosacáridos producto de las amilasas, ¿sí? Entonces todo se va a romper y vamos a obtener los 3 monosacáridos importantes a nivel nutricional, ¿no? Glucosa, fructosa y galactosa.
Y estos tres, si van a poder pasar y ser absorbidos del lumen intestinal, van a entrar al interior del enterocito. ¿Bien? Y del interior del enterocito pasan hacia el torrente sanguíneo. Entonces, estos tres al final son los que van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Okay? La glucosa ya sabemos que va a ser nuestra principal fuente de energía celular. ¿Qué va a pasar con la fructosa y la galactosa? La fructosa y la galactosa pueden servir, primero, para formar glucoproteínas. Eso nos lo va a explicar mejor tus compañeros del seminario 3, ¿no? ¿Cuándo toca el seminario 3? De acá hasta la semana subsiguiente, creo, ¿no? Porque la próxima semana son full exámenes. Semana 8, ¿no? Semana 8. Semana 4. O sea, día 8, semana 4, ¿no? El 12 de febrero aproximadamente. Sí, porque la próxima semana no hay seminario. Porque tenemos examen de laboratorio y luego examen de teoría. Ya los seminarios se continúan en la semana subsiguiente. Bueno, entonces, estos dos monosacáridos pueden servir para lo que es la síntesis de glicoproteínas, que es una glicoproteína, es una proteína en la cual se añade una cadena de azúcares, ¿no? Se pueden utilizar para la síntesis de glicoproteínas, pero también si se quieren utilizar como fuentes de energía, como bien menciona acá, tienen que ser transformadas en glucosa. Uno no puede obtener energía directamente de fructosa o galactosa. Si uno lo quiere utilizar como fuente de energía, primero se isomerizan, ¿no? O se transforman a glucosa y ya luego como glucosa pueden ser utilizadas como fuente de energía. O si no, pueden ser utilizadas para formar las cadenas de oligosacáridos que que permiten la construcción de las glicoproteínas. Bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar ahí. La próxima semana culminamos con esto, con el tema de glucólisis y gluconeógenesis.